A continuación les presentaremos las pruebas de diagnóstico que son utilizadas en el síndrome de mala absorción, síndrome de intestino irritable, síndrome rectoanales, hemorragia digestiva y peritonitis. Empezamos con el síndrome de mala absorción. Tenemos el test de mala absorción de grasa. La grasa en heces. En la población sana, la excreción de grasa en heces es menor de 6 gramos al día y se mantiene constante incluso si se incrementa el consumo de grasa a 120 a 125 gramos por día. La eliminación de más de 6 gramos de grasa en heces por día es patológica, aunque los pacientes con esteatorrea suelen tener más de 20 gramos por día. La recogida de heces durante las 72 horas reduce la variabilidad y el error que se pueda dar si se hace con periodos de tiempo más cortos. Test del 13cm. Para intentar discernir si la esteatorrea es secundaria a alteración pancreática, se ha utilizado el test del 13cMTG, que es una prueba de aliento expirado que tiene una adecuada correlación con la producción máxima de lipasa tras la estimulación hormonal, indicando que pueda valorar de forma indirecta la actividad lipasa pancreática en el duodeno. Se administra por vía oral un desayuno de prueba y el 13cMTG, de manera que al digerirse por las enzimas pancreáticas se libera el 13C, que se mide en el aire expirado. Esteatrocito ácido. Consiste en separar mediante centrifugación una muestra de heces en fase sólida, lipídica y acuosa. Un estudio que evaluó esta técnica halló una sensibilidad del 100%, especificidad del 95% y valor predictivo positivo del 90%, comparándolo con las recogidas de heces de 72 horas como técnica de referente. Test de función pancreático-exócrina. Pruebas directas. Se estimula el páncreas a través de la administración de una comida u hormonas secretagogas, tras lo cual se recoge el líquido duodenal y se analiza para cuantificar el contenido de enzimas y bicarbonato del mismo. Una concentración de bicarbonato menor a 80 mil equivalentes por litro en las 4 muestras es diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina, y si el valor es menos de 50 mil equivalentes por litro, estaríamos hablando de una insuficiencia pancreática severa. Pruebas indirectas. Miden las consecuencias de la insuficiencia pancreática y están ampliamente disponibles. Son útiles solo para diagnosticar fases avanzadas de insuficiencia pancreática. Una de ellas es la excreción fecal de quimiotripsina o elastasa 1, que no se degradan a nivel intestinal y se encuentran casi inalteradas en heces. Es más útil la elastasa que la quimiotripsina por ser más estable y al ser su concentración en heces 10 veces superior a la de la quimiotripsina. La sensibilidad de la determinación de elastasa 1 es del 100% para las insuficiencias graves, 77 a 100% para las moderadas y del 0 a 63% para las formas leves de insuficiencia exócrina pancreática. La medición de tripsinógeno sérico es la prueba indirecta más fácil y barata de las que se dispone actualmente. Es específica para la pancreatitis crónica y sensible para la insuficiencia pancreática exócrina avanzada cuando los niveles son menos de 20 nanogramos por mililitro. Técnicas de imagen. Las técnicas de imagen como TAG, RMN y CEPRE son útiles en el diagnóstico de pancreatitis crónica y en la distinción de patologías benignas o malignas. La dilatación secuencial y sacular del conducto pancreático principal son hallazgos patognomónicos de pancreatitis crónica. Sin embargo, una CEPRE normal no excluye la existencia de insuficiencia pancreática exócrina. Estudios con bario. Es útil en el diagnóstico de divertículos y alteraciones anatómicas que pueden estar asociadas con sobrecrecimiento bacteriano. Con los estudios con bario se puede identificar alteraciones de la mucosa que no son accesibles con la endoscopía y algunas de las causas de mala absorción, pero se acepta de forma general que los hallazgos radiológicos de mala absorción son inespecíficos. Cápsula endoscópica. Permite la visualización de todo el intestino delgado, por lo cual proporciona una evaluación más detallada de las características de la mucosa intestinal en comparación con los estudios con bario. Previamente hay que descartar la sospecha de que haya obstrucción intestinal por el riesgo de retención de la cápsula en alguna zona estenótica. A continuación tenemos las pruebas en síndrome intestino irritable.
Primero, en análisis de heces, podrían examinarse las heces en busca de bacterias o parásitos, o de un líquido digestivo producido en el hígado, ácido biliar, si tiene diarrea crónica. Endoscopía superior. Se inserta un tubo largo y flexible por la garganta hasta el interior del tubo que comunica la boca con el estómago. El médico, mediante una cámara al final del tubo, inspecciona el tubo digestivo superior y obtiene una muestra de tejido del intestino delgado y del líquido en busca del crecimiento excesivo de bacterias. El médico podría recomendarte que te realices una endoscopía si sospecha de celiaquía. Prueba del aliento para detectar el crecimiento excesivo de bacterias. La prueba del aliento también puede determinar si hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. El crecimiento excesivo de bacterias es más frecuente entre las personas que se sometieron a una cirugía intestinal o que tienen diabetes o alguna otra enfermedad que haga más lenta la digestión. Pruebas de intolerancia a la lactosa. La lactasa es una enzima necesaria para digerir el azúcar de los productos lácteos. Si no produce lactasa, podrías tener problemas similares a aquellos causados por el síndrome del intestino irritable, como dolor abdominal, gases y diarrea. El médico puede pedirle una prueba de aliento o pedirle que elimines la leche o los productos lácteos de tu dieta por varias semanas. Pruebas de diagnóstico por imagen. Sigmoidoscopía flexible. El médico examina la parte inferior del colon sigmoide con un tubo flexible iluminado. Colonoscopía. El médico usa el tubo flexible pequeño para examinar la longitud total del colon. Radiografías o exploraciones por tomografía computarizada. Estos análisis producen imágenes del abdomen y de la pelvis que podrían ayudar al médico a descartar otras causas de sus síntomas, especialmente si tienes dolor abdominal. El médico podría llenar el intestino grueso con un líquido, especialmente bario, para que cualquier problema se pueda ver más claramente en la radiografía. Esta prueba de bario a veces se llama serie gastrointestinal inferior. Síndromes anorrectales. Rectosigmoidoscopía. Sigue siendo útil y sirve como un medio de diagnóstico en la región rectoanal, previamente a la indicación de la fibrocolonoscopía. Fibrocolonoscopía. Se puede explorar con facilidad y seguridad la región rectoanal y, si es necesario, el colon en toda su extensión. Permite la visualización directa o a través de un monitor de televisión. No solo hacer el diagnóstico microscópico, sino tomar muestras que permiten realizar los estudios anatomopatológicos e incluso el tratamiento de lesiones polipoides mediante su extracción. Radiología rectoanal. Para el estudio de la región rectoanal, el colon por enema solo puede mostrar la ampolla rectal, por lo que en las lesiones localizadas a este nivel tiene mayor utilidad los estudios endoscópicos. Exámenes de laboratorio. El análisis de las materias fecales resulta valioso en algunos casos en los cuales la inspección directa no aclara el cuadro, como la parasitosis, las hemorragias no detectables, las diarreas inflamatorias. Los análisis generales serán útiles en el diagnóstico de afecciones específicas como sífilis, sida, tuberculosis, y para investigar el estado general del paciente, sobre todo en lo que respecta a los estudios hematológicos para detectar la pérdida de sangre. Examen anoperianal. Usualmente la inspección se realiza en posición de cúbito lateral izquierdo. Separando los glúteos se buscan lesiones de piel, cicatrices y orificios pustulosos. Se observa el ano durante la contracción voluntaria del esfínter, el pujo y la tos. De acuerdo a la sintomatología, puede ser necesario que el paciente puje en cuclillas para provocar una prosidencia. El perineo es palpado buscando zonas de sensibilidad, dolor, induración y trayectos fistulosos. Finalmente, despegando el margen anal, se expone el anodermo en busca de fisuras. Examen digital del recto o tacto rectal. El dedo índice enguantado lubricado se introduce con presión suave y constante mientras se evalúa el calibre y tono del conducto anal. De acuerdo con los síntomas, debe prestarse especial atención a la respuesta del piso pélvico mientras se solicita al paciente la contracción del esfínter o el pujo.
Toda la superficie al alcance del dedo es tactada en busca de áreas de dolor, induración, orificios fistulosos, lesiones protruyentes o crecimiento tumoral. Se evalúa estructuras adyacentes como el tabique recto vaginal o la próstata. La exploración del coxis puede complementarse con maniobra bidigital. Ante masas pelvianas puede ser necesaria la palpación bimanual en decúbito 1. El retiro del dedo es observado en busca de sangre, moco o pus. La anoscopía. Con un anoscopio tubular de 7 centímetros de longitud se explora la mucosa del recto distal, el plexo hemorroidal interno, línea pectina y endodermo en busca de lesiones mucosas, crecimiento endoluminal, orificios fistulosos o fisuras. Durante el retiro se observa el pujar si se pone de manifiesto una prosidencia oculta. La secuencia descrita puede interrumpirse por dolor, ya sea por fisura o abscesos, difiriéndose para controles clínicos ulteriores o para exploración urgente bajo anestesia. Exploraciones complementarias se utilizaron en forma discrecional de acuerdo a la situación clínica. El examen clínico fue realizado en todos los casos por un mismo observador, cirujano general, con dedicación especial en la coloproctología. Se definen 3 categorías de acuerdo a los siguientes criterios. Categoría 1, aporta información suficiente para establecer el diagnóstico clínico primario. Categoría 2, aporta información para el diagnóstico, pero no es concluyente. Y la categoría 0, no aporta información para el diagnóstico. Tenemos la hemorragia digestiva alta. La endoscopía, además de su valor diagnóstico, tiene una función pronóstica y terapéutica. El diagnóstico de la lesión responsable del sangrado se efectúa en el 95% de los casos. Cada lesión tiene una prevalencia establecida y un porcentaje de resangrado. La esofagogastroduodenoscopía es el estudio diagnóstico de la lesión en una hemorragia digestiva alta aguda. Es muy sensible y específica para localizar o identificar la lesión sangrante y debe realizarse durante las primeras 24 horas. Arteriografía. Si la hemorragia es muy intensa y no puede examinarse en forma adecuada, el tubo digestivo mediante la endoscopía es posible localizar el foco del sangrado por medio de una angiografía abdominal selectiva. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico solo se alcanza si la velocidad de sangrado es superior a 0.5 milímetros por minuto. Centelliograma con eritrocitos marcados con tecnicios. Técnica diagnóstica en la cual se realiza un barrido del paciente hasta 24 horas después de la inyección del radioscopio para localizar la zona del tubo digestivo que sangra. Esta técnica, como la arteriografía, requiere un sangrado activo para ser positiva. Por lo general se la utiliza antes de realizar la angiografía para detectar el foco del sangrado activo y registra hemorragias con un flujo de 3 a 6 mililitros por hora. La paratomía. En ocasiones los estudios mencionados no permiten establecer el origen de la hemorragia. En estos casos, cuando la hemorragia es además masiva y persistente, se debe recurrir a una exploración quirúrgica y a veces se puede hacer endoscopía intraoperatoria. Estudios de laboratorio. Se debe solicitar estos estudios independientemente si la hemorragia es alta o baja. Hemograma completo, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, parcial activa, glucemia, uremia, creatinina y determinación del grupo y factor sanguíneo. Colonoscopía. Procedimiento muy exacto para identificar la causa del sangrado. Es el método para pacientes dinámicamente estables. Además, ofrece la posibilidad de realizar una terapéutica endoscópica de algún tipo de lesión. Centelliograma con eritrocitos marcados con tecnicio. Este también nos sirve para detectar una hemorragia digestiva baja. Para ser positivo requiere sangrado activo con un flujo de 3 a 6 mililitros por hora. No determina el tipo de lesión que ocasiona la hemorragia. Por ser más sensible que la angiografía, puede realizarse previamente a ella. Su indicación principal es el paciente que continúa sangrando, en la cual la colonoscopía no ha sido diagnóstica.
Angiografía mesentérica. Nos permite localizar y determinar la lesión sangrante de manera precisa, pero requiere un flujo de sangrado mayor a 0.5 mililitros por minuto. Ofrece la infusión de fármacos vasoactivos como la vasopresina para la detección de hemorragia. Su indicación es el sangrado activo con colonoscopia no diagnóstica o si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable. Colon por enema. No se utiliza en la evaluación de la hemorragia digestiva baja. Puede identificar lesiones, pero no determina si son las responsables del sangrado. Tenemos ahora la peritonitis. Análisis de sangre. Se toma una muestra de sangre y se le envía al laboratorio para comprobar si hay un recuento alto de glóbulos blancos. Los leucocitos habitualmente superan a los 15.000 por milímetro cuadrado. El hematocrito puede estar disminuido en casos de hemorragia intraperitoneal y sepsis grave. En caso de los hombres, el hematocrito va a ser del 40.7% a 50.3% y en las mujeres de 36.1% a 44.3%. En caso de pancreatitis habrá un aumento de amilasa y lipasa sérica. El nivel normal de amilasa es de 0 a 137 unidades por litro. El nivel normal de lipasa es entre 12 y 70 unidades por litro. También se puede realizar un hemocultivo para determinar si hay bacterias en la sangre. Es un examen de laboratorio para verificar si hay bacterias u otros microbios en una muestra de sangre. El periodo de siembra mínimo debe de ser de 3 días. Pruebas de diagnóstico por imagen. Se debe comenzar por una radiografía simple de abdomen con el paciente acostado y de pie, la cual confirmará el hilio y revelará la existencia o no de neumoperitoneo. La ecografía y la tomografía computarizada son útiles en la búsqueda de procesos infecciosos localizados como abscesos viscerales o extraviscerales. Ayudan a explorar zonas con menor expresión clínica como la cavidad pelviana, el retroperitoneo, el espacio retrocecal y los espacios parietocólicos. Análisis de líquido peritoneal. Esta es una maniobra auxiliar. Una maniobra auxiliar es la punción abdominal, destinada a obtener material de la cavidad. El material rescatado debe enviarse al laboratorio para su examen físico-químico o bacteriológico, para su observación directa y también para realizar cultivos. La punción abdominal es el método de elección para el diagnóstico de peritonitis espontánea en pacientes con ascitis. Cuando existe el recuento de polimorfonucleares superan los 250 por milímetro cúbico, se considera peritonitis bacteriana espontánea y se debe de iniciar el tratamiento. Eso fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.